Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la actividad que organizamos desde la Comisión de Discapacidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con el título Formación Docente y Aulas Inclusivas. En principio les comento que la Comisión de Discapacidad de la Facultad se organizó en el año 2019, que se organizó en el marco de la Prosecretaría de Derechos Humanos de nuestra facultad, que estoy a cargo de ese espacio, que desde ese lugar necesito agradecer todo el trabajo que se ha realizado en estos últimos 2 años de pandemia, desde diferentes ámbitos, desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, desde la biblioteca de la facultad, desde los departamentos docentes, desde el ELSE, del espacio del español como segunda lengua, para poder dar continuidad a los proyectos en curso, para dar continuidad al acompañamiento que veníamos realizando a algunos estudiantes en situación de discapacidad, para poder imaginar juntos y juntas resoluciones y soluciones frente a los desafíos que la pandemia y la virtualización de todas nuestras actividades docentes nos implicaban. Por eso también, bueno, en este caso, además de agradecer a cada una de las áreas que trabajaron, quiero destacar la presencia de Paula Salas como intérprete de lenguas de señas argentina en el evento, que es como una de nuestras apuestas centrales, comenzar a accesibilizar cada una de las actividades que llevemos adelante como área, pero también por el trabajo cotidiano con nuestros estudiantes de la comunidad sorda de la carrera de Educación Física, que ha sido también particularmente complejo en el marco de la pandemia, y bueno, una permanente fuente de aprendizajes. Ustedes saben, imagino, quienes nos acompañan hoy en esta charla, que la formación de docentes para diferentes niveles del sistema educativo es uno de los principales objetivos de la Facultad de Humanidades. Por lo tanto, garantizar el derecho a la educación superior para todos, todas y todes es algo que nos ha atravesado, pero también para pensar los otros niveles del sistema educativo. Aquí, por eso, les presento en esta actividad a 2 invitadas muy especiales. Estamos muy contentas de reunirnos y de poder conversar, precisamente para poner en común algunas experiencias que ya se han realizado en pos de la accesibilidad, en pos de construir aulas inclusivas, en pos de pensar nuestras carreras desde el paradigma, ¿no?, de los derechos, así que de la ampliación de derechos permanente. Entre las 2 invitadas con las que hoy contamos, les presento primero a Sandra Katz, que es profesora de Educación Física y psicóloga también, bueno, graduada por la FASE, por la Facultad de Humanidades en los 2 casos, porque anteriormente la carrera de Psicología también pertenecía a nuestra facultad. Actualmente es la directora de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos de la universidad, por lo tanto agradecemos muchísimo que en el marco de toda la Semana de la Discapacidad pueda estar también cumpliendo como su rol de docente y referente de nuestra facultad en este tema. Ella es profesora adjunta de la Cátedra Didáctica de la Integración en Educación Física, y la invitamos especialmente a hablarnos sobre esa experiencia de curricularización de contenidos vinculados con la discapacidad en su carrera, y cómo interpela al conjunto de la formación, también la inclusión de esa materia en el plan de estudios. Por otro lado, contamos con Jimena Lorenzo, que es profesora de matemática, graduada también por nuestra facultad. Ella ha cursado también la especialización en Educación en Ciencias Exactas y Naturales de la facultad, y se encuentra realizando un trabajo final vinculado con la inclusión de estudiantes ciegos en las clases de matemática en el nivel medio. En nuestra facultad se desempeña como docente de didáctica específica 2 y de prácticas docentes en matemática, y es la directora del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales, ya desde hace algunos años. Por eso, desde ese último rol en particular, la invitamos a que nos contara sobre una experiencia en la que ha sido impulsora, gestora, que es el seminario de grado Enseñar y Aprender en Aulas Inclusivas, que ha sido coorganizado entre su departamento y el de Ciencias de la Educación, porque las docentes a cargo han sido precisamente las queridas Verónica Ariemaldi y Pilar Coveñas. Luego, en mi caso, les compartiré unas reflexiones sobre una experiencia concreta que realizamos este año, de formación para ascriptos y ascriptas de nuestra facultad, pero en primer lugar la palabra a Sandra, y muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
Bueno, gracias, Lucía. Bueno, para mí es un honor, porque esta es mi casa, a veces me pienso, yo entro a la carrera de educación física pensando en la discapacidad y queriendo dedicarme a esto. Y yo sentía que no me daba herramientas y por eso dije, no, no, voy a estudiar psicología. Y podría haber seguido estudiando. Y cuando ahora me pienso retrospectivamente, después de tantos años, es muchísimo lo que se construyó. Tengo la imagen de Paula en la charla del ingreso, ahí el D, ¿ves? Y en los congresos, cuando, digo, a ver, ante tanta magnitud de gente, verla a Paula ahí parada como un referente de inclusión, de que acá cualquier estudiante puede venir, y ver que en los espacios de humanidades, cuando era presencial, podías ver varias corporalidades. Digo, a ver, ya no te llamaba la atención ver a alguien en silla de ruedas, ver a alguien ciego, ver a un intérprete. Eso me parece que es un logro que lo tenemos que valorar. Y en esto de mi recorrido personal, ni bien me recibo, nos ofrecen un seminario optativo que era junto con otro profesor Espinosa, y poco ahí vamos como ganando espacios, hasta que se reforma el plan de estudios y se pone esta materia a cargo de profesoras de educación física, y yo sentía que no alcanzaba, porque era algo así como que si alguien quería saber de discapacidad, tenía que esperar, cursar esa materia, que hoy todos los estudiantes insisten que es poco, pero si lo pensamos, es una de las únicas materias vinculadas a discapacidad en toda la universidad. Estamos nosotros y está en música, en artes. Entonces digo, eso tiene una gran ventaja, y ahí sería como la gran pregunta, es qué pasa en el resto de los profesorados, qué pasa en el resto de las materias. Y yo, habiendo estado tantos años a cargo de una materia, también pongo en cuestionamiento que lo ideal sería la transversalización. Es decir, que la discapacidad esté como un tema más dentro de toda la diversidad humana, que por supuesto necesita un espacio para discutir, para pensar, para desandar los prejuicios que tenemos. Digo, se sigue pensando la discapacidad a la salud, a la enfermedad, al cómo lo voy a tratar. Digo, ver esta frase de no sé cómo tratarlo, es interesante pensar, ¿qué quiere decir tratarlo? ¿Tratarlo de qué? Digo, ¿de cuánto saber necesitamos para vincularte con un otro? ¿Por qué necesitamos tener saberes previos para dialogar con alguien, para transmitir un saber? Entonces, para mí hoy lo que ofreció esta posibilidad de tener un espacio, pero ir a dialogar con otras materias, fue generando que los estudiantes se sientan mucho más preparados para ir a las escuelas, para ir a los lugares de juego, a las colonias, y estar disponible, como me gusta decir a mí, ética y corporalmente para cualquiera. Pero a su vez la Facultad de Humanidades tuvo como una anticipación de escenarios. Recuerdo los encuentros de básquet que hacían los centros de estudiantes, recuerdo a Alejandro, querido compañero que falleció, que era un militante, que es defensor de ese encuentro de básquet en silla de ruedas, que ya casi era una disputa de los centros de estudiantes quién lo hacía, donde se visibilizaban las ganas de que en la facultad pasen otras cosas. Y después la posibilidad de que hoy tengamos muchos estudiantes en situación de discapacidad cursando la carrera, que hoy otros sectores están muy comprometidos, y tengo muy presente a la SAE, que cuando había unos estudiantes, digo, así como la preocupación antes eran los usuarios de silla de ruedas, era así como no tenemos barreras, el último tiempo tuvo más que ver con cuestiones psicosociales o de salud mental. Y reconocemos que teníamos ahí identificados algunos estudiantes. Esos estudiantes se dirigían a la SAE cuando estaban desorientados, cuando necesitaban con quién hablar. Y me parece que esto invita a que empecemos a tomar como más natural algunas cuestiones. Un estudiante va a consultar con otros estudiantes donde resolverlo. Entonces, correr la imagen de el referente de discapacidad para que empiece a circular en que todos algo tenemos que ver, me parece que habla de un avance sabiendo de todo lo que nos falta.
Y en esto de todo lo que nos falta, algo que están pidiendo mucho los estudiantes es el curso de lengua de señas, así que ahí lo anotamos como tarea pendiente. Bueno, podría seguir hablando más, pero me parece que hoy Humanidades da cuenta de que es una facultad disponible para que quien quiera estudiar lo pueda hacer. Hay un gran compromiso de todas las áreas y en nuestra experiencia nunca tuvimos un docente que se resista, que aunque parezca raro que uno lo diga, hay formas mucho más sutiles de dar a entender que un docente está incómodo frente a un estudiante que no esperaba. Hoy todos nuestros docentes están disponibles para decir qué tengo que modificar para que cualquiera pueda estar en mis aulas. Bueno, dejo acá y retomamos después cualquier cosa para el final. Bueno, gracias. Primero por la invitación, es un placer estar compartiendo este espacio. Yo también, al igual que Sandra, siento que, bueno, que desde mi casa me invitan a compartir algo que está muy bueno, y un placer compartir este momento también con Sandra, con Lucía. Bueno, les cuento un poquito cómo surge desde el Departamento de Ciencias Exactas y Naturales esta creación de este seminario, Educación Inclusiva y Discapacidad, de enseñar y aprender en aulas inclusivas, a cargo de la doctora Pilar Coveñas y de la especialista Verónica Grimaldi. En realidad nosotros notábamos que los planes del departamento, de los 4 profesorados, claro que el Departamento de Ciencias Exactas y Naturales nuclea el profesorado de Física, de Química, de Ciencias Biológicas y de Matemáticas. Y notábamos un área de vacancia en relación con la formación en educación inclusiva, la inclusión de alumnos con discapacidad, es decir, los planes no incluían como una necesidad la educación inclusiva, ¿sí? También quizás tenía que ver por cuestiones, bueno, son planes del año 2003, entonces puede ser que eso, digamos, haya el paso del tiempo y demás, ¿no? Obviamente siempre se requieren actualizaciones, era lo que notábamos también desde la revisión de las comisiones de revisión de planes, como creo que todos revisamos los planes de estudios vigentes y notamos que hay ciertas cuestiones que es necesario actualizar. Pero sí lo que ocurría era que desde diferentes espacios veníamos produciendo conocimiento en esta línea, ¿no? Y esos espacios incluían a estudiantes, graduados, graduadas, docentes del departamento. Entonces buscamos la forma de poder articular, ¿no?, estos espacios de producción de conocimiento en relación con la educación inclusiva, con la inclusión de alumnos con discapacidad, y esta necesidad que notábamos en los planes de estudio, y así fue como se propuso desde el departamento, desde el equipo de gestión, por supuesto en conjunto con la Junta Asesora Departamental, la creación de un seminario de grado, y por ello en este caso, como bien decía Lucía, en conjunto con el Departamento de Ciencias, dado que las 2 docentes que empezaron a pensar en conjunto con nosotros este seminario, una de ellas es docente de nuestro departamento, que es la profesora Verónica Grimaldi, con todo un recorrido muy amplio en relación con la didáctica específica de la matemática, pero también con los últimos años había dedicado su investigación y su producción a la inclusión de alumnos con discapacidad en la clase de matemáticas. Y bueno, la doctora Pilar Coveñas, con un amplio recorrido desde su formación y en sus producciones de investigación en relación con la inclusión de alumnos con discapacidad, fueron quienes comenzaron como a diseñar la estructura de este seminario. El seminario proponía, digamos, desde sus inicios, un espacio dentro de la formación inicial docente, ¿sí?, para poder articular, por un lado, la educación inclusiva y los aportes de la didáctica específica, es decir, con un fuerte foco en el aula, ¿sí? Bueno, en este sentido, lo primero que se hizo fue se creó el seminario enfocado fuertemente en el profesorado de matemática. Esto tenía que ver también por algunas cuestiones administrativas, académicas del plan, que era el único plan de nuestro departamento que permitía incluirlo, ¿no?, por la estructura del plan, dado que era el único plan del departamento que contaba con un espacio lectivo en 5º año de la carrera, que se llama seminario, en donde los estudiantes pueden elegir, bajo ciertas condiciones, alguna materia anual o cuatrimestral de la UNLP, ¿no? Entonces eso permitía que
puedan elegir a este seminario que estábamos proponiendo desde el departamento. Bueno, entonces en 2019, que fue el primer año que se dictó, segundo cuatrimestre, todavía de manera presencial, en el caso de nuestro departamento fue dirigido a los estudiantes del profesorado de matemáticas. Pero empezábamos a notar también, por supuesto, porque el área de vacancia la anotábamos en todos los planes, que había estudiantes de otros profesorados que se interesaban en hacerlo, estudiantes de otras carreras también. En el caso de ciencias de la educación también hubo estudiantes de ciencias que decidieron hacerlo. Y lo que notábamos era un fuerte interés por estudiantes avanzados. En ese año también se abrió la posibilidad de que lo hagan graduados y graduadas en nuestro departamento. Lo traíamos, digamos, nosotros contamos con estudiantes que, siendo estudiantes avanzados, ya tienen experiencia en el aula porque comienzan a dar clases algunos antes de graduarse, en el nivel medio o incluso en los ingresos de la universidad, en los primeros años de carreras universitarias como ayudantes de alumnos en otras facultades, y contaban, digamos, con la experiencia en el aula de contar con un alumno con discapacidad, y traían un poco algunas inquietudes, preguntas, y desde ese lugar algunos se acercaban a cursar el seminario. Esto fue en el año 2019, todavía presencial, como les decía, y en el año 2020 el seminario se vuelve a dictar, ya obviamente por razones de público conocimiento, pandemia y demás, fue dictado de manera virtual, a través del campus de la FASE, estuvo a cargo de las dos profes también, pero como el número de estudiantes fue tan alto para un seminario optativo, superaron las 120 inscripciones, en ese caso administrativamente pudimos lograr que lo cursen estudiantes, todos los estudiantes de nuestro departamento. Pudimos ahí destrabar algunas cuestiones administrativas para que dentro de los paquetes de optativas de los últimos años de estudios se incluya el seminario en los 4 profesorados del departamento. Bueno, lo que ocurrió fue que, como les decía, un número muy alto de inscripciones. Esto generó algo muy, muy interesante, que fue que Juan Coveñas, estudiante con discapacidad de la Facultad de Humanidades, se sumó a colaborar por invitación de las profes. Juan a su vez es un activista por el derecho de las personas con discapacidad, y la verdad que fue muy valorado por los estudiantes que cursaron el seminario la participación de Juan en el dictado del seminario. Y les traigo, algunos estudiantes dejaban en los foros algunos comentarios ya sobre el final, ¿no?, de la cursada del seminario, y una graduada del departamento que se acercó incluso ya no por hacerlo dentro del plan de estudios, sino siendo graduada por interés, comenta textualmente en un foro: siento que este seminario elegí hacerlo justamente para lograr ser un poco más como estos profes, ¿no? Y los profes son los profes que ellos estaban viendo a través de un registro de clases con el que se trabajó en un seminario, ¿no? Y generalmente la mayoría de los comentarios en los foros y demás, y comentarios de pasillo, eran de este estilo, ¿no? Con mucha gratitud, con muchas ganas de seguir pensando. Además fue un espacio interdisciplinario porque había profes o estudiantes de distintas carreras, entonces eso también permitió el intercambio, ¿no? Así que bueno, fue muy interesante, y eso, digamos, fue en 2020, y en 2021, este año, se volvió a dictar nuevamente a distancia, obviamente, también con un número bastante alto de inscripciones. Así que bueno, estamos muy contentos desde el departamento por haber podido lograr la creación de este seminario, una necesidad genuina de los planes de estudio, y bueno, lo que se ha ido logrando y cómo ha ido creciendo año a año, ¿no? Ya en 3 años de dictado. Muchísimas gracias, Jimena, por contarnos la experiencia. Creo que tanto lo que contaba Sandra como lo que reponías vos nos permite pensar, por un lado, qué preguntas son el origen de espacios curriculares o de espacios optativos, ¿no?, en nuestras carreras, desnaturalizar los espacios de formación precisamente desde su historicidad, desde su concepción, desde lo que implica la gestión, desde las trabas que a veces nos encontramos, que no siempre son, digo, a veces son de carácter simbólicas, a veces son de carácter del peso de las tradiciones, ¿no?, en algunas de nuestras disciplinas, y cómo
cómo la oportunidad de pensar juntas, de pensar entre diferentes departamentos, de concebir de manera como progresiva también, ¿no? La política académica nos permite ir creando y reformulando estos espacios. Creo que tanto la experiencia de Sandra, que me preguntaba, ¿desde hace cuántos años, Sandra, está la experiencia en educación física? Van haciendo camino, ¿no? Al andar, y también van despertando nuevas inquietudes, como una decía, a veces es una Sí. primera, ¿no? En el 2005, 2003 fue el concurso, y 2005 fue cuando se empezó a dictar la materia. Claro, y ahora, bueno, más recientemente en el Departamento de Exactas y Naturales, ya son 3 años de experiencia, y eso va dejando un montón de gente con, bueno, con nuevas provocaciones, con nuevas expectativas, con nuevos deseos también de transformar su práctica docente y sus propias disciplinas. Creo que son eso, son oportunidades de sembrar, ¿no? Así como nacieron de preguntas, de sembrar nuevas preguntas y de seguir ampliando. Por supuesto, esto que mencionaba Jimena, ¿no? que apunta a la participación de Juan Coveñas, o a respetar o a promover también esa línea del nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? en clave de cómo concebir la discapacidad en términos de derechos humanos, ¿no? Y en términos de agencia y de protagonismo también de las personas con discapacidad en nuestras instituciones, creo que va en la misma dirección que un montón de otras ampliaciones, ¿no? Y revisiones de nuestras prácticas docentes que se han dado en los últimos años desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de los estudios de memoria, desde la perspectiva también antirracista, o desde diferentes lecturas que nos han permitido y nos están permitiendo repensar toda nuestra oferta. Cuando uno dice oferta suena muy mercantilizado, ¿no? Pero toda nuestra oferta académica a la luz de también los movimientos sociales y el protagonismo social de diferentes colectivos y actores, ¿no? en nuestras universidades. Y pensaba que este año en particular, que era lo que imaginaba compartirles como prosecretaria de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades, compartirles una experiencia formativa también que se brindó en el marco de la Secretaría Académica de la Facultad, para quienes son adscriptos y adscriptas en diferentes carreras de todos nuestros departamentos. Comenzamos con 70, luego ese número decreció, pero precisamente apuntábamos a como construir un espacio de reflexión sobre la democratización, sobre las cuestiones de género y sobre los derechos humanos en la formación docente de humanidades, y en particular lo que eso implica cuando creemos que la universidad es un bien público, que es un derecho humano también, que la educación superior es un derecho humano, y que el acceso debe ser universal. Entonces, ¿cómo revisar nuestras prácticas, revisar los silencios, revisar los límites que todavía se heredan de otros momentos, ¿no? de la vida universitaria? Era una oportunidad también para que quienes se están formando y están haciendo sus primeras armas como docentes, muchos de ellos, como hoy decía Jimena, están haciendo sus primeras armas como docentes para la universidad, pero ya tienen prácticas en el secundario, o en primaria, o en otros, en nivel inicial incluso, y traían, ¿no? como sus reflexiones también en función de eso. Y en particular hicimos un encuentro vinculado con las políticas de accesibilidad, que Sandra fue la invitada en ese caso, y que también contamos con la participación de Daniela Casi, una graduada del Departamento de Historia, que compartió algunas reflexiones sobre lo que fue su experiencia y su trayectoria como persona en situación de discapacidad en la carrera de Historia, y como docente también hoy. Y creo que fue muy rico precisamente porque lo que nos abría era la oportunidad de pensar previamente algunas preguntas que Sandra nos transmitió, ¿no? para antes del encuentro, algunas preguntas sobre las biografías educativas de cada uno y de cada una de quienes estábamos haciendo ese curso, pero también todo lo que nos propone y nos plantea como inquietudes para el futuro, ¿no? Como en cuanto nos dejaba pensando, desde las diferentes concepciones que hay sobre la discapacidad, pero también sobre
cómo garantizar aulas que nos contengan a todos y a todas, ¿no? Y yo hoy decía, incluía el todes precisamente porque era parte de la perspectiva que levantábamos en ese espacio y que levantamos desde las prosecretarías, la prosecretaría académica, la prosecretaría de géneros y políticas feministas y la de derechos humanos. Pero realmente era eso, era reivindicar espacios que son quizás los primeros encuentros que se realizan y que nos dejan, ¿no?, como sembrado todo un camino para recorrer. Esto que hoy quizás fue como un espacio virtual, con todos los límites que ha tenido la virtualidad para permitirnos el intercambio, probablemente siga en el futuro como un espacio permanente o recurrente, al menos de formación, y eso ya marca una diferencia, ¿no? Sí, Sandra. ¿Sabes qué? Quería decir algo que es súper importante en relación a lo laboral. La Facultad de Humanidades tiene trabajadores con discapacidad que fue independientemente de nuestra militancia. Digo, a ver, lo incorporó mucho antes de que se cree el área y entraron por el cupo de discapacidad. Digo, a ver, son personas que se presentaron con el certificado. Digo, hasta recuerdo en 48 porque en función de eso había que hacer el baño accesible. Y no me gusta dar nombres, pero sabemos que tenemos trabajadores con discapacidad, tantos docentes como no docentes, que eso es una deuda general que tiene la universidad, me parece. Así que hay otro puntito para humanidades, para seguir reforzando estas políticas. Sí, me quedaba pensando en eso, que son buenas estas instancias para reconocer el camino recorrido, y para, bueno, como ocurre en diciembre, ¿no? Es tiempo de balances en general, pero bueno, en el marco de esta Semana de la Discapacidad, próximos al día 10 de diciembre, como Día también de los Derechos Humanos, en una mirada también integral que contenga todo, creo que nos permite difundir algunas de nuestras experiencias, que nos permite visibilizarlas y nos permite también ofrecerlas a disposición también para el diálogo con otros departamentos, porque probablemente hay otras personas que estén imaginando que desearían poder gestar espacios así, similares, diferentes, parecidos, como, bueno, cada quien desde diferentes experiencias y prácticas, pero bueno, ofrecer también, en este caso, presentar a Sandra, presentar a Jimena, brindar el espacio de la Comisión de Discapacidad como un espacio de escucha y un espacio también para el acompañamiento, me parece muy importante para garantizar balances y ofrecer posibles caminos a futuro. Así que con esto cerramos nuestra participación en esta Semana de la Discapacidad. Sandra, ¿vos recordás cómo son los hashtags también para quienes nos están mirando? Mis posts son accesibles. Mis posts son accesibles. Hay algunos hashtags para acompañar, digamos, lo pueden encontrar igual aquí en el YouTube, también seguramente difundido en la descripción, para acompañar lo que se está reflexionando y para, en todo caso, después también compartir algunas preguntas. Vamos a estar acompañando esta transmisión en vivo mientras se realice, esta transmisión, perdón, en diferido, mientras se realice en vivo, vamos a estar acompañando también para responder preguntas, así que desde ya agradecemos muchísimo que nos escuchen, y a quienes escuchen esto dentro de 2, 3 años, porque eso es lo que ocurre también con lo que queda grabado en YouTube, sepan que pueden comunicarse con la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Facultad, que el correo es prosecretaría.ddhh@face, que se escribe FAHCE.unlp.edu.ar, que nos pueden seguir en Facebook, que pueden buscarnos en la página de la facultad, lo mismo que a los departamentos docentes y a la Dirección de Inclusión de la Universidad, para cualquier pregunta, para cualquier duda, para cualquier sugerencia. Quedamos entonces a disposición y en contacto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Paula. Perdón por los momentos en los cuales te aceleramos mucho la exposición, y ojalá que nos volvamos a encontrar pronto.